Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, se lo escucha y se le ve, doctora. Lo que, como te digo, es que Bueno, no se ve en pantalla completa, doctor. ahí. No. Vas a tener que compartir, viste que cuando te aparece la opción de compartir en el Google Meet, tenés que Sí. presionar la primera opción, no el de ventana, el de pantalla completa, porque así no te permite compartir. Ah, ok, voy a fijarme entonces. ¿Entiendes? No, pero así no me deja. Ese era el problema que tenía. No te permite. No. Qué raro. Y pasame la presentación, doctora, yo te comparto acá. Mira. Ah, ¿podés hacer eso? Sí, sin problema. Pero Pasame. no sabe por qué no me da nomás. Ahí te sale. Sí, probado, doctora, poné la opción de pantalla completa. Ahí, sí, perfecto. Sin Bueno, problema. ok. Vamos a empezar. El virus de la influenza, ¿verdad? Es un virus que causa una enfermedad. Generalmente es un tipo de ARN negativo, de cadena simple. Tiene código de 8 segmentos de gen con 10 proteínas. Están clasificados en 3 tipos, tipo A, B y C. Generalmente es capaz de afectar no solo a humanos, sino también a aves y a cerdos. Los tipos A y B son los que generalmente causan enfermedades importantes en el ser humano, de los cuales el tipo A es el más virulento y que afectan a muchas especies, ¿verdad? Bueno, por lo que vamos a hacer un poco más de énfasis en la influenza tipo A, que se categorizan por 2 subtipos, ¿verdad? Se clasifican de acuerdo a sus proteínas de superficie, que son las hemaglutininas y la neuranimidasa. Las hemaglutininas, que sería la H, que son 16 tipos conocidos, y la neuranimidasa, que es la N, que son 9 tipos conocidos. De ahí es lo que conocemos la influenza A, H1N1, también tenemos la H5N1, H5N2 y así, ¿verdad? De acuerdo a las combinaciones de los tipos, ¿verdad? De H y de N que vayan surgiendo. Bueno, en cuanto al virus de la influenza, se caracteriza por su capacidad de mutar, ¿verdad? Puede generar una mutuación continuamente, que es capaz de causar epidemias anuales, o una mutación drástica, ¿verdad? Que causa pandemias esporádicas. Este cambio antigénico menor que se produce son los cambios menores en las proteínas hemaglutinina, ¿verdad? Es el que causa la mutación puntual en el ARN viral. Es un proceso continuo, es causa de epidemias estacionales. La inmunidad puede estar limitada a una cepa específica y las cepas vacunales deben ser actualizadas anualmente. O sea, por eso es que cada año tenemos que vacunarnos contra la influenza por estas mutaciones que se producen en el ARN. Bueno, la característica principal es que la influenza usualmente es una infección respiratoria que se transmite de persona a persona, principalmente por contactos con gotitas respiratorias, pero también puede ser causado por objetos. El periodo de incubación de la enfermedad, ¿verdad? El periodo de incubación se llama a todo tiempo que va desde la exposición hasta el inicio de los síntomas. Y en la influenza tenemos de 1 a 4 días con un promedio de 2 días, ¿verdad? La estacionalidad, ¿verdad? Que se produce generalmente en áreas templadas, con picos agudos en meses de invierno,
y en zonas tropicales circula todo el año con cambios estacionales. El diagnóstico clínico de la influenza estacional, ¿verdad?, tiene una presentación clínica no muy específica. Generalmente presenta síntomas que son compatibles con muchas enfermedades, ¿verdad? Y por lo que se necesita también un criterio o un laboratorio, ¿verdad?, para verificar el diagnóstico. En cuanto a la presentación clínica de la influenza estacional, tenemos que generalmente se produce con un inicio agudo, ¿verdad?, con una temperatura mayor a 37,5, o sea, una temperatura de por lo menos 38 grados. Incluso generalmente se da con 38 o 40 grados. Y síntomas generales que son dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, tos, rinitis, dolor de garganta. Y en niños pequeños generalmente se suelen dar también síntomas gastrointestinales y miositis. También puede haber complicaciones en la neumonía, como generalmente puede estar sobreinfectada con una neumonía bacteriana o tener una neumonía viral que es causada propiamente por el virus de la influenza, convulsiones febriles, cardiomiopatía, encefalopatías, encefalitis, deterioro de condiciones crónicas ya preexistentes también puede ser una complicación. En cuanto a la definición de casos, tenemos que recordarnos de una definición que es la ETI, ¿verdad? La ETI es conocida como la enfermedad tipo influenza, ¿verdad? Y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre acompañada de tos y dolor de garganta, ¿verdad? Y tiene que haber ausencia de otros diagnósticos, ¿verdad? Porque hay varias patologías que pueden dar estos síntomas. Entonces, una vez que se descarte otros diagnósticos, entonces en ese caso sería una ETI. Bueno, en cuanto al componente etiológico, para determinar la etiología de la ETI, se van haciendo muestras de secreción respiratorias. ¿Y en qué momento se hacen estas muestras? Tiene que tener hasta 72 horas del inicio de la fiebre, ¿sí? O hasta el día 5 de inicio de los síntomas. Hay una vigilancia, ¿verdad? La vigilancia sanitaria que se encarga de controlar todos los brotes de influenza que se producen en el año para poder así generar la vacuna anual. Bueno, en el caso de IRAG, que es otra sigla, ¿verdad?, que tenemos que manejar. IRAG significa infección respiratoria aguda grave, ¿verdad? ¿A qué llamamos IRAG? A aparición súbita también de fiebre, tos y dolor de garganta, como una ETI, ¿verdad? Pero se debe agregar dificultad para respirar y necesidad de internación. Bueno, y ahí estaríamos ante una IRAG. Bueno, los agentes etiológicos de esta infección respiratoria aguda grave no solo es causado por la influenza, por eso les puse, ahí hay varios gérmenes que pueden causar, no solo virológicos, sino también bacterianos como el neumococo, el coronavirus que vemos ahora bastante. Y las personas que tienen mayor riesgo de hospitalización y muerte son personas adultas mayores a 65 años, niños menores de 2 años y pacientes con enfermedades crónicas que pueden ser enfermedad cardíaca, pulmonar, enfermedad metabólica, enfermedades con inmunosupresión como el SIDA o condiciones que pueden comprometer la función respiratoria o el manejo de secreciones. Y también tenemos a los de alto riesgo, a mujeres embarazadas. Es por eso que cada año, incluso este año, el protocolo, ¿verdad?, para administrar la vacuna contra la influenza está dado en mayores de 65 años y niños de 6 meses a 3 años. Y a partir de 4 años serían ya los pacientes con enfermedades crónicas.
Bueno, las medidas preventivas generalmente son las mismas medidas para prevenir un cuadro respiratorio, ¿verdad? Viral que generalmente tenemos. Evitar toser, ¿verdad? Sin cubrirse la nariz, la boca, usar pañuelos y tirar a la basura. En el caso de toser, si no se tiene pañuelos, utilizar la manga del brazo, ¿verdad? De la camisa para no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca. Lavarse las manos frecuentemente. No compartir objetos personales de higiene o aseo como vasos, toallas. Ventile diariamente las casas, las habitaciones y los espacios comunes. Y limpie las superficies y objetos. El uso de mascarilla, no olvidar, más que el tipo de mascarilla, ¿verdad? Se debe usar el tipo de mascarilla que estemos utilizando de una forma adecuada, ¿verdad? Tiene que estar lo más sellada posible alrededor del rostro, arriba, sobre las orejas. Cuando tienes las mascarillas, porque acá habla de la mascarilla que son más bien para amarrar, entonces el que va a amarrar de arriba sobre la oreja y se amarra atrás en las partes inferiores por arriba de la cabeza, o sea, se hace un cruce. Bueno, en cuanto a la vacunación, que fue lo que estuvimos hablando también, es la mejor forma de prevenir la influenza estacional. Se realiza una sola dosis anual, excepto a los niños de 6 meses que se van a vacunar por primera vez, necesitan dos dosis inicial y luego una dosis anual. Pero la vacunación es por un virus inactivo y cubre 3 cepas circulantes, que generalmente son 2 del tipo A y 1 del tipo B. Y ya hablamos a quiénes le vamos a vacunar, ¿verdad? A los adultos mayores, a los niños de 6 a 35 meses, a los enfermos crónicos, embarazadas, inmunodeprimidos, trabajadores de la salud e indígenas. Bueno, también en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Existen antivirales para la influenza, ¿verdad? Hay 2 tipos antivirales, la amantadina, rimantadina y amantadina, que actualmente ya no se están utilizando. Ahora lo que más se utiliza son los inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir, ¿verdad? Que suele ser utilizado no solo para tratamiento, sino también para prevención en caso de contactos. Otras medidas sería el control de infecciones, que son usadas principalmente en los establecimientos de salud durante la temporada de influenza. Incluye también el aislamiento, el uso de precauciones respiratorias como máscaras, batas, guantes, limitar la exposición, enviar al personal enfermo a su casa, y generalmente no se usa para la influenza a nivel comunitario. Las intervenciones no farmacéuticas es el aislamiento voluntario de personas enfermas, la cuarentena voluntaria de contactos sanos, el cierre de colegios, el distanciamiento social. Bueno, hablamos siempre de una epidemia estacional, que generalmente es lo que vamos teniendo cada año, ¿verdad? Que es un problema de salud pública cada año, usualmente se acumula inmunidad a exposiciones previas. Están los adultos mayores y los infantes que tienen mayor riesgo, y que, como vimos, que era el resultado de un cambio antigénico. En cambio, la influenza puede dar una pandemia también. En ese caso sería pandemia de influenza, que es aparición en la población humana, es generalmente raro y poco, aunque desde 1580 ya hubieron 31 pandemias causadas por la influenza. Así citando un poco, tenemos la gripe española, la gripe porcina, que fueron causas de pandemia a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa con esta pandemia? Que generalmente la población humana carece de inmunidad y es el resultado de un rearreglo antigénico, ¿sí? Más que un cambio.
¿Qué es la influenza pandémica? Que ya sabemos, ¿verdad? De que la pandemia es cuando se disemina alrededor del mundo, afectando a miles de personas, ¿sí? Y nada, esencialmente no hay inmunidad preexistente y todos estamos en riesgo. Los requisitos para que se genere una pandemia por el virus de la influenza es que haya un nuevo subtipo de virus de influenza A que cause enfermedad severa y que se contagie fácilmente de humano a humano. Bueno, en cuanto a las manifestaciones, puede tener una infección por influenza sin infección aparente, o sea que esté prácticamente asintomático, o que tenga manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones clínicas se puede dar una ETI, que recordemos que era fiebre, dolor de garganta y tos, o una IRA-G, que era fiebre, dolor de garganta y tos, ¿verdad? Como una ETI, pero que se le añade dificultad para respirar y necesidad de hospitalización. Ahí es lo que tenemos, cuando da una IRA-G, es lo que tenemos un mayor riesgo, ¿verdad? Porque el paciente puede evolucionar a la cura o a la defunción. Bueno, recordando lo que era la influenza porcina, que era la gripe porcina, que fue una influenza, recordamos que la influenza ahora no solo afecta a seres humanos, sino también a aves y a cerdos, y la influenza H1N1, que fue una de las que fue afectado generalmente a los cerdos, ¿verdad? Y también a seres humanos. Bueno, hay una vigilancia, ¿verdad? Un protocolo de vigilancia, ¿verdad? Contra la influenza, que se llama vigilancia centinela y vigilancia nacional intensificada. La vigilancia centinela es la encargada del control, ¿verdad?, anual de ETI y de IRA-G. Y la vigilancia ya nacional intensificada ya sería un conglomerado improvisto de IRA-G y la mortalidad que haya sido causada por esta infección respiratoria aguda grave. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta vigilancia? Es conocer las cepas del virus estacional que está circulando en un momento dado en un país o región para la elaboración de las vacunas, ¿verdad? Y detectar, ¿verdad?, tempranamente una cepa con potencial epidémico. Esos son los objetivos de la vigilancia, ¿verdad?, que son los encargados de, como dijimos, ¿verdad?, de ver el virus, que generalmente está estacional, de forma estacional durante todo el año, y de acuerdo a eso se confeccionan las vacunas. Bueno, en resumen, ¿verdad?, la influenza es una preocupación importante para la salud humana. Todos los años las cepas del virus de la influenza evolucionan rápidamente y pueden convertirse en un virus nuevo con potencial pandémico, y las pandemias de influenza han causado gran morbilidad y mortalidad en el pasado. Muchas gracias. Excelente, doctora. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pequeña consulta, doctora. En cuanto a los antivirales, no sé si nos podrías mencionar más o menos cuánto es la dosis, si varía tanto entre pacientes pediátricos y adultos, y más o menos cómo sería el manejo en ese caso. Sí, varía en realidad porque se usa por kilo peso, ¿verdad? En niños al menos se hace una corte de menos de 45 kilos y mayor a 45 kilos, ¿verdad? Y se hace por 5 a 10 días, dependiendo de que sea una profilaxis o se diría un